la situación que tienen los sistemas de transporte masivo en el país. Para analizar esta situación estamos con Aldemar Moreno, editor en jefe de la revista Dinero, y con la doctora Luz María Zapata, directora de Asocapitales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctora Luz María. Muchísimas gracias, Carlos Enrique, gracias, Aldemar. La verdad, pues para Asocapitales este es uno de los temas centrales de sus afiliados y pues yo creo que es muy oportuno esta discusión, mirar cómo vamos a encontrar soluciones para los transportes masivos de las ciudades capitales. Aldemar. Pues sí, Luz María, muchas gracias por acompañarnos. Sin lugar a dudas, eso fue lo que vimos a través de nuestro ejercicio de reportería. Estuvimos hablando con varios operadores en distintas ciudades, en Bogotá, en Barranquilla, con la gente de Cali, sobre la circunstancia particular. El diagnóstico es bien crítico. Según nos informó a nosotros la ministra de Transporte, solo el hueco que se le va a generar a los sistemas de transporte masivos por el hecho de trabajar al 35% de usuarios, pero al 100% en capacidad, ese hueco, ese gap va a valer aproximadamente, según las cuentas iniciales, 1,8 billones de pesos. ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes ya le dirigieron una carta al presidente, se reunieron con la ministra, se reunieron con gente del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes están viendo desde Asocapitales sobre esta situación de los sistemas de transporte masivo? Pues la preocupación es enorme, ya ustedes se podrán imaginar para nuestros alcaldes el reto, ya veníamos con unos rezagos, con unas dificultades en nuestros medios masivos de transporte y el COVID pues llega a empeorar la situación. Como ustedes muy bien lo dicen, el hueco va a ser enorme y no solamente lo que cuesta mantener la circulación como si estuviera al 100%, sino todo lo adicional que nos ha traído el COVID y son todas esas medidas costosísimas de mantener los buses limpios, todos los temas y las medidas de bioseguridad que también están incrementando ese costo. Como usted muy bien lo decía, Aldemar, nosotros pues desde Asocapitales hemos venido haciendo ese canal, ese trabajo conjunto con el gobierno nacional. Ya tuvimos una primera reunión después de la carta que le hicimos llegar al señor presidente Iván Duque. Él pues delegó en su ministro de Hacienda y en su ministra de Transporte una primera reunión que tuvimos con todos los, para nosotros son Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla. También Montería, que está iniciando con su transporte masivo, con su empresa de transporte masivo. Y pues tuvimos esta primera mesa de trabajo. De ahí se derivó que estamos trabajando en mesas paralelas, porque por supuesto cada una de nuestras ciudades y de sus transportes masivos tienen realidades distintas y por eso entonces estamos trabajando unas mesas paralelas. Va muy avanzado Barranquilla, que ya han encontrado la semana pasada, ya han ido encontrando como ciertas soluciones más concretas, pero la realidad es que esto es un panorama aterrador. Las alternativas que nos dan de empréstitos, pues para nosotros ahora no son viables porque pues asumir costos adicionales en préstamos y eso pues la verdad solo terminaría empeorando la situación que ya tenemos. ¿Hay alguna posibilidad, doctora Luz María, como lo ha planteado el mismo gobierno en algunos otros sectores estratégicos, como por ejemplo el aeronáutico, de entrar a participar como nación de una manera más importante en estos sistemas de transporte masivo para darles capital mientras se recupera el mercado? Pues eso puede ser una de las alternativas, como yo les digo, son 7 mesas paralelas que se están trabajando con los distintos ministerios, con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Hacienda, que fueron resultado de esa primera gran reunión que tuvimos conjuntamente con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, ¿cuál se me queda por fuera? Cartagena, Bucaramanga. Entonces, Bucaramanga. pues los técnicos están
realizando ese trabajo en esas mesas paralelas que fueron como el resultado de esa primera gran reunión. Pero concretamente, pues digamos, yo creo que cada uno va a poder encontrar una solución y el problema es que la solución pasa por un tema económico de gran calado y ya sabemos pues que la situación del país en los temas económicos están complejos, pero también sabemos que tenemos que proteger nuestros medios masivos de transporte. Ustedes saben que esto no solamente afecta a las ciudades capitales, sino que también afectan en gran medida a las áreas metropolitanas, todas aquellas ciudades, municipios que tenemos cercanos, que son municipios de habitación de los centros urbanos de las ciudades capitales, también se ven afectados por este drama. Y por eso, pues entonces yo creo que conjuntamente, yo creo mucho en este trabajo colaborativo de nuestras ciudades capitales con el gobierno nacional y yo creo que vamos a ir encontrando para cada una de las situaciones una solución. Bueno, hoy le anuncio también a las personas que nos están viendo, pues hoy a las 11 de la mañana vamos a tener también la posibilidad de hablar con la señora ministra de Transporte, que nos va a pintar un panorama general sobre el sector de infraestructura y transporte, y donde muy seguramente también abordaremos este tema de los sistemas de transporte masivo. Pues el gobierno inicialmente, Luz María, planteó la salida de los créditos, están planteando una línea de crédito, según nos dijeron a nosotros nuestras fuentes, más o menos de 700.000 millones de pesos. Esa situación es muy crítica en cuanto a que, sin lugar a dudas, primero no cubre el hueco total que se estima en 1,8 billones de pesos y segundo, porque son básicamente mecanismos de deuda y la situación financiera de las ciudades, ahorita lo hablaremos más adelante, pues en estas circunstancias, así como la situación financiera de la nación, pues se vio muy golpeada porque los recaudos se cayeron. Esa es una perspectiva que llevamos en el artículo. Y hay un tema sensible, y sobre esto sí le pregunto a Luz María, y es el nivel de ocupación. Llegamos a una idea más o menos para enfrentar la pandemia de que los sistemas de transporte masivos no se iban a convertir en un foco de transmisión del virus, llegando a una ocupación del 35%. Ese fue el golpe que recibió el sistema. En este momento discutiendo si lo pasamos al 50%, que sería un alivio, pero sigue siendo problemático aún operar al nivel del 50%. ¿Qué nos puede contar sobre qué se ha hablado acerca de y cuál es la posición de porque aquí ya es un tema de discusión de expertos, de saber si el virus se transmite o no con una ocupación del 35% o con una ocupación del 50%? Es un tema súper técnico desde el punto de vista epidemiológico. ¿Qué han discutido sobre eso y sin lugar a dudas qué impacto va a tener ello en la operación de los sistemas y en las finanzas de las ciudades? Es como le decía antes Aldemar, ya con el 100% veníamos con un déficit, imagínense ahora funcionando al 35% y a la eventualidad de que lleguemos al funcionamiento del 50%, con además teniendo en cuenta los costos que significa todo el tema de bioseguridad para los medios masivos de transporte. Pues yo creo que la solución en digamos, yo tengo mucho, técnicamente, mucha confianza en que las mesas de trabajo que estamos sosteniendo con el gobierno nacional nos pueda arrojar como soluciones prácticas, verdaderas, porque no solamente, pues como ustedes lo dicen, pues sí, es un préstamo, nos están dando la opción de un préstamo, pero que es un préstamo que de todas formas lo tendríamos que pagar y necesitamos garantizarle la movilidad a las personas. Entonces, la verdad es que es una encrucijada muy compleja. Yo creo que esta es solo una de tantas encrucijadas en las que nos encontramos. Nuestros mandatarios de ciudades capitales, pues todos los días se levantan enfrentando estos retos, no solamente de qué va a pasar con los medios masivos de transporte, sino en todos los frentes de la economía de nuestras ciudades capitales, y la verdad es que el panorama es bastante complejo y muy preocupante. Usted mencionó la palabra, creo que clave, doctora Luz María, y es encrucijada, porque en este momento, digamos, en la discusión que hay, como lo planteaba Aldemar, del 35 o el 50% de ocupación, a esa discusión nos vamos a enfrentar también con una decisión casi que personal de la comunidad, es si monto o no monto
en un sistema de transporte masivo por evitar o no el contagio y para cuidarme desde el punto de vista de salud. Pero además necesitamos reactivar la economía, mover a los trabajadores y mover toda la estructura operativa y productiva de las ciudades. ¿Cómo solucionar esa gran encrucijada y cómo tratar de darle solución a toda esta dificilísima situación? Yo creo que pasa por un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Esto no es una solución que podamos encontrar solo nosotros, ni tampoco solo el gobierno nacional. Yo entiendo que nuestros alcaldes tienen esa voluntad política real de encontrar una solución, una vía que nos lleve pues alivianar el problema que tenemos nosotros, pero en la práctica yo diría dos cosas. Nosotros siempre tenemos que estar encontrando nuestras políticas que sean sostenibles a largo plazo. Ya los medios de transporte masivos, como habían estado diseñados, había pasado la autosostenibilidad hasta la sostenibilidad. Y para nosotros en las capitales ese es un tema recurrente, es una palabra que siempre estamos usando y es la sostenibilidad. Cada política que nosotros diseñemos en nuestras ciudades capitales tienen que ser sostenibles. Pues desafortunadamente los medios masivos de transporte en este momento no están siendo sostenibles y solos no podemos solucionar el problema. Así que yo sí creo muchísimo en este diálogo real y pues técnico que estamos teniendo con el gobierno nacional para encontrar las soluciones. Pasamos allí y ya lo hemos tocado de manera tangencial, pero nos gustaría tener un panorama sobre la situación fiscal de las ciudades. En el caso de la nación, sin lugar a dudas se abrió un boquete enorme, además de que la actividad económica se cae, muy probablemente eso va a afectar recaudo en renta, recaudo en muchos otros frentes. En el caso de las ciudades, también la reducción de la actividad económica implica una caída y un golpe a las finanzas de las entidades territoriales. En el caso de los miembros de Asocapital, ¿cómo está la situación en este frente? ¿Qué tan crítica es la situación y qué soluciones uno debiera buscar? Porque ya estamos hablando nuevamente de reforma tributaria, etcétera, etcétera. Pues para nosotros es terrible porque imagínense, Aldemar, que el año pasado habíamos sacado un libro muy interesante que invitaría a todo el mundo a que viera en nuestra página de Asocapitales, que era el de competitividad. Nosotros estamos siempre desde Asocapitales muy preocupados por mejorar la competitividad de nuestras ciudades capitales. Y ahí habíamos podido identificar unos temas que eran nuestros fuertes. Pasábamos por el turismo, que tal vez es algo de lo que está más aporreado. Y entonces todas esas dinámicas económicas de nuestras ciudades capitales se han visto más afectadas, yo diría que más afectadas que cualquier municipio, porque al fin y al cabo la ciudad capital, si usted lo ve, el DANE nos dice pues que tenemos ya un desempleo cerca al 20%, pero si usted lo mira en la zona rural, pues por supuesto este decae un poquito, es menos grave de lo que estamos afrontando nosotros en las ciudades capitales. Y al ser las ciudades capitales las que mayor número de habitantes y de empleo generábamos, pues por supuesto esto nos golpea más grandemente. ¿Qué estamos haciendo? Pues yo creo que ayer escuché al presidente de la República, tuvimos nuestro Consejo de Competitividad con el señor presidente y yo creo que pues van a tomar unas medidas, nos habló de un paquete de leyes que se radicó el 20 de julio que tienden a mejorar esa productividad, particularmente le están apostando mucho a las MIPIMES. Nosotros en las ciudades capitales pues somos grandes albergadores de MIPIMES. También le está apostando a los temas de infraestructura, como antes de iniciar la sesión lo estábamos hablando, temas como el metro de Bogotá, pues siguen dentro de la agenda del gobierno nacional, ahora con más fuerza que nunca, porque yo creo que la gran responsabilidad para reactivar la economía la vamos a basar en estas MIPIMES y en los temas de infraestructura y de vivienda.
También hablaba el señor presidente de toda la red terciaria. Eso también es importantísimo porque ustedes conocen que yo no solamente tengo ciudades capitales enormes, urbes como Bogotá, Medellín, Cali, sino que yo también tengo mis ciudades capitales que son más rurales, como Carreño, como Arauca, como Mocoa. Entonces, digamos que toda esa política de fortalecer la red terciaria, pues nos va a ayudar mucho porque estas son ciudades capitales que tienen una vocación agrícola enorme y al tener una mejor red terciaria, pues vamos a poder sacar más fácilmente nuestros productos. También estamos haciendo desde Asocapitales un trabajo con la Universidad de los Andes que me gustaría compartirles tan pronto lo tengamos, de cómo va a ser nuestro reto de enfrentar la economía post-COVID, pero teniendo en cuenta cada una de las realidades de nuestras ciudades capitales. Como les decía antes, yo tengo categoría de la 1 hasta la 6 de ciudades capitales, entonces nosotros desde el gremio nos preocupamos muchísimo porque cada una de las políticas que se diseñen consulten las realidades regionales. Y vamos a ver, pues vamos avanzando con este investigación que nos va a decir por dónde nos debemos enfocar para reactivar mejor nuestras economías. Yo creo que todos vamos a estar en eso, todos vamos a estar reactivando económicamente. Nuestros alcaldes van a estar muy enfocados en eso. De hecho, pues ya ciudades grandes como Bogotá, la señora alcaldesa también tiene un grupo de trabajo dedicado única y exclusivamente a mirar la economía post-COVID, y así las grandes ciudades, nosotros también nos encargamos de que a sus capitales pues se le preste a las grandes ciudades, pero también a las pequeñas, esas alternativas de poder saber cómo van a ser esas reactivaciones. Pero yo creo que yo soy una persona optimista por principio. Yo creo que vamos a estar solucionando el tema, vamos a estar encontrando la vacuna, Dios mediante, este año, para que nuestros alcaldes, que además me parece que para ellos fue muy injusto porque están arrancando sus administraciones, apenas estaban consolidando sus equipos y de un momento a otro les tocó enfrentar este reto del COVID que en la práctica pues es un problema, los contagios son un problema de las grandes ciudades capitales. Si ustedes lo ven, nosotros empezamos el 83% de los contagios están en ciudades capitales, ahora vamos en el 74% de ese contagio en ciudades capitales, pero es a las ciudades capitales donde nos llega además cuando en municipios más pequeños no tienen la capacidad de tener respiradores, pues es a las ciudades capitales donde nos envían a las personas que necesitan los respiradores. Entonces, yo creo que va a ser un periodo muy retador, pero también muy enriquecedor de un trabajo conjunto con nuestros afiliados de encontrar esas alternativas para mejorar. Pero yo estoy segura que en un año y medio, vamos a estar pudiendo respirar más tranquilamente. Doctora Luz María, una pregunta a propósito del interrogante que le planteó Aldemar, y es sobre el sistema tributario territorial. Hay un estudio que se está trabajando y se está planteando desde el gobierno una gran reforma tributaria. ¿Cómo van a conciliar los dos escenarios, tanto de lo territorial como la reforma tributaria que está planeando el gobierno? Carlos Enrique, como yo le digo, Asocapitales trabaja siempre de la mano del gobierno nacional. Nosotros tuvimos asiento en esa comisión que estudió las alternativas de mejorar los impuestos territoriales. Ya la comisión concluyó su trabajo hace un par de semanas y estamos esperando a esa evolución dentro del gobierno nacional en la Dirección de Apoyo Fiscal con la doctora Ana Lucía Villa, porque seguramente esto arrojará en que va a ser un proyecto de ley de impuestos territoriales en el que nosotros vamos a estar ahí muy pendientes. Mire, a mí, yo sé que me va a matar mi director de estudios en Asocapital, porque él además hizo parte de esa comisión, de esa muy importante comisión. Pero yo le voy a decir una cosa, a mí, mi gran apuesta para mejorar la economía pasa por el catastro multipropósito.
si nosotros de verdad queremos tener una economía saneada, tenemos de hecho un gerente en los temas de catastro. La riqueza nuestra está ahí, en el catastro. Mire, todo lo que a nosotros nos va a generar ingresos o nos genera grandes ingresos, como por ejemplo el predial, el TIF, la plusvalía, la valorización, todo pasa por la actualización del catastro. Así que yo le tengo una fe enorme a eso. Es muy importante todas las alternativas que nos dan, lo que nos plantean, pero para mí de verdad es esencial dejar actualizadas catastralmente a nuestras ciudades capitales. Miren ciudades como Barranquilla, por ejemplo, yo veo que ahí ese es el ejemplo más importante que nosotros tenemos. Barranquilla, su milagro, su transformación en buena medida se la debe a esa actualización catastral que ellos tuvieron. Entonces eso es lo que yo quiero para mis ciudades capitales, ese catastro actualizado, porque de ahí todos los impuestos que se derivan de eso van a mejorar. Ok. A propósito del tema, nosotros escribimos un artículo hace un par de ediciones sobre el catastro multipropósito y el balance inicial es positivo. Ya hay recursos por parte del Banco Mundial, del BID, etcétera. Y uno ve al Instituto Geográfico Agustín Codazzi muy empoderado del tema. ¿Cómo están viendo ese desarrollo? ¿Sí vamos por buen camino en el tema del catastro? Claro, nosotros al interior de Asocapitales tenemos una gerencia dedicada única y exclusivamente a esa coordinación con el gobierno nacional, con el instituto, que además pues era la directora del catastro quien ahora lo dirige, y pues estamos haciendo ese trabajo. Lo que pasa es que este semestre como que todo se nos ha congelado. Este ha sido un semestre muy particular, diría que ha sido bueno en el sentido de que hemos encontrado que nuestros mandatarios están asumiendo ese reto, enorme reto del COVID de una manera sobresaliente, porque yo sí quiero aquí felicitar pues no solamente al gobierno nacional, sino también a nuestros mandatarios regionales, porque qué forma en la que han enfrentado ese reto del COVID-19. Entonces, yo creo que este semestre pues lo hemos ido avanzando, pero realmente como que este primer semestre ha sido en solucionar el día a día. Todos los días acá, yo llevo 4 meses que todos los días tenemos un problema y algo que solucionar rápidamente, inmediatamente. Entonces, pero sí la gerencia lo ha venido avanzando ese trabajo con el gobierno nacional. También Findeter va a tener una línea de préstamos que en esa línea sí me gusta, porque pues es una línea de préstamos para actualizarnos catastralmente, que se va a ver beneficiado de todas formas las finanzas de la ciudad capital que la suma. Entonces, pero la idea es dejar, como decía el gobierno nacional, que querían dejar el 60% de todo el territorio nacional actualizado catastralmente para el 2022, y yo siempre les digo que con nosotros, solo con las ciudades capitales, van a tener el 60% de la población actualizada catastralmente. Entiendo que no todo el territorio, pero sí el 60% de la población actualizada catastralmente, solo con este trabajo con las ciudades capitales. Doctora Luz María, yo quiero regresar un poco al tema de transporte masivo ya para ir cerrando esta conversación, y es que antes de la pandemia había una gran litigiosidad en el sistema con los operadores y con las ciudades. En este momento, ¿cómo están esos procesos de litigio exacerbada por la situación en que están metidos hoy los operadores? ¿En qué momento estamos desde el punto de vista jurídico? Esos detalles sí no los tengo. Yo me encargo de solucionar los temas institucionales. No sabría exactamente en qué momento están con cada uno de ellos. Digamos que la vocación de Asocapitales es encontrar los puentes, encontrar las soluciones y pues a cualquier problema encontrarle su solución. Entonces, pues realmente el detalle ya de en qué punto está cada uno de ellos con su mandatario regional, no, pero yo sí lo que les puedo decir es que he visto muy activos a mis mandatarios, a mis alcaldes de ciudades capitales,
tratando de encontrar la solución económica, financiera para los medios de transporte masivos. Muchísimas gracias, doctora Luz María. Aldemar. No, solo es que depende cada sistema, digamos, cada cual tiene sus contratos con sus operadores, pero sin lugar a dudas estamos a puertas pues, de un nivel de litigiosidad enorme. Por ejemplo, en Cali, 2 operadores dijeron que ya no les alcanzaba ni para el combustible y estaban diciendo que parte del ente gestor no estaba dando los recursos, entonces ahí se está abriendo una litigiosidad. Allá ya hay algunos que están en ley 1116, que buscaron unos acuerdos con la ciudad, etcétera. En Cartagena también hay una tensión porque el alcalde no subió la tarifa de año al nivel que se esperaba, como que depende de todo. En Medellín no hay litigiosidad porque básicamente es un sistema completamente público y la preocupación que tienen allá es otra porque ellos no tienen recursos de cofinanciación y el cupo de endeudamiento de la ciudad es muy restringido, entonces el panorama depende de cada ciudad, pero en general todos los panoramas son muy críticos y billonario el hueco que se les está abriendo y prácticamente tanto el gobierno nacional como las ciudades están en una sin salida, como lo están en general muchos actores económicos hoy y públicos de cara a la pandemia. Bueno, doctora Luz María, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que no sea la primera ni la última. Acá vamos a estar pidiéndole que nos acompañe para mirar cómo van las ciudades en un escenario post pandemia que ojalá, esperamos todo sea pronto. Pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación. La verdad me sentí muy cómoda, no deja de ser muy extraño toda esta nueva realidad, pero muchísimas gracias por esa invitación y yo les diría que si vamos a hacer nuevamente algún tipo de entrevista como esta, lo podamos hacer ojalá cuando ya tengamos el estudio de la Universidad de los Andes que nos va a decir puntualmente ciudad por ciudad cuál debería ser esa forma de reactivarlas económicamente. Bienvenidas y estaremos muy pendientes. Muchas gracias.